Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado La fe en Dios. A través de la Biblia hemos aprendido que los antepasados de la fe siempre tuvieron una firme fe en Dios y vivieron una vida de obediencia, teniendo esperanza en el eterno reino de los cielos. ¿Qué pasará si no tenemos fe? En Hebreos capítulo 11 está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. El mundo que vivimos nosotros es un mundo de 3 dimensiones, pero Dios, que habita en un mundo de dimensión superior, administra a los seres humanos y todas las cosas que hay en el universo entero. Aunque la tierra es tan pequeña como una mota de polvo, Dios ama a las personas que viven en ella y vino a la tierra en cuerpo para salvarlas. Podemos ver esto a través de la Biblia. En el mundo espiritual existe el diablo, Satanás, que desobedeció a Dios en el cielo y juntó a muchos seguidores para oponerse a Dios. Su método para ganar seguidores fue el engaño, tentar y engañar. Ya hemos visto a través de la Biblia que Satanás tentó a los hijos de Dios y a los ángeles en el cielo con su dialéctica y elocuencia y provocó que acabaran siendo expulsados a la tierra. La obra del diablo, Satanás, es hacer que los hijos de Dios pierdan la esperanza en el cielo y se interesen por las cosas seculares, siendo atraídos por el mundo a fin de que no se preparen para el reino de los cielos. Si vemos de qué habla la gente del mundo, hablan de qué cosas son buenas para la salud, de lo que comen, de si sus hijos se casan, del colegio de sus hijos. En resumen, todo aquello de lo que habla la gente de este mundo son cosas realmente poco provechosas. Apenas hablan de su futuro. No hacen planes ni se preparan para el cielo, el mundo de dimensión superior al que iremos en el futuro. La razón es que no creen en el reino de Dios ni tienen fe en Dios. No creen en el mundo invisible. Hace unos 2000 años, los santos de la Iglesia primitiva sufrieron toda clase de persecuciones. Fueron maltratados simplemente porque creían en Jesús. Aunque enfrentaron muchos inconvenientes en la sociedad, en su familia y con sus vecinos, su fe no cambió en lo más mínimo. Como dijeron, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ya que tenían esa fe, no temían ser echados a los leones en el Coliseo ni ser quemados en la hoguera. Si hoy en día hubiese persecución como la sufrida por la Iglesia primitiva, ¿seríamos capaces de perseverar en la fe? Imaginemos esa situación. En esta época se requiere más aceite de fe que en cualquier otra. Imaginemos que vivimos en los días de la Iglesia primitiva, 2000 años atrás. Si fuéramos despreciados, escarnecidos, perseguidos y oprimidos,
¿Podríamos mantener nuestra fe en Cristo y confiar en Él, siguiéndolo hasta el final? Hoy aprendamos sobre la fe en Dios. Mientras recorremos el camino de la fe, nos enfrentamos a muchos desafíos. Inevitablemente hallaremos diversos obstáculos de Satanás. Pero en cualquier situación, la sabiduría de nuestros antepasados de la fe nos es de gran ayuda para deshacer esos obstáculos como si no fueran tales. Si tenemos fe en Dios, los innumerables obstáculos se convierten en un impulso para nuestra fe. Confirmemos esto mediante la Biblia. Veamos Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe creer? Que existe. Debe creer que Dios está vivo y trabajando. Es necesario que crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenían esta clase de fe. En los días de Noé, Dios juzgó el mundo con agua, anegando la tierra con un gran diluvio como nunca antes se había visto. Noé fue llamado para hacer una obra que habría sido difícil cumplir sin fe. Sigamos con el versículo 7 para ver cuán grande era la fe de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pudieron hacer estas cosas porque tenían fe. Podemos ver el caso de los que tenían fe y los que no tenían fe en la historia de la vida en el desierto y la entrada en Canaán. La fe de los israelitas es un vívido ejemplo para nosotros, que vivimos en esta época. Cuando el pueblo de Israel quiso ir a reconocer la tierra de Canaán, Moisés escogió a 12 hombres, uno de cada tribu, hombres confiables que tenían fe, para que explorasen la tierra. El informe de 10 de ellos fue completamente diferente del que dieron los otros dos, Josué y Caleb. Hoy en día nosotros miramos este mundo con ojos de fe, ¿o vemos todos los acontecimientos y situaciones desde el punto de vista de los seres humanos del mundo tridimensional? Hay una enorme diferencia entre ambos puntos de vista. Si Noé no hubiera mirado el mundo con ojos de fe, ¿cómo habría podido seguir trabajando durante tanto tiempo? ¿Qué le permitió hacerlo? Aunque aún no había visto que el mundo fuera juzgado y destruido por agua, comenzó a construir el arca tal como Dios le ordenó, porque creía en que la palabra de Dios se cumpliría definitivamente. Para que un barco pueda avanzar, es necesario un mástil y velas que aprovechen la fuerza del viento.
y para conducirlo en la dirección adecuada se requiere un timón. Pero Noé no preguntó a Dios, ¿y el mástil? ¿Y qué hay del timón? Él creía en que Dios, que conoce el fin desde el principio, ya había dispuesto todas las cosas. Ya que tenía esta firme fe en Dios, Dios lo llamó heredero de justicia. Hermanos, viendo estas situaciones, ¿qué debemos pedir a Dios en este tiempo? ¿Y qué ojos de fe debemos tener para mirar esta época? Hay muchos obstáculos ante nosotros. El COVID-19 también es un desastre, ¿verdad? Podríamos verlo como un obstáculo y pensar, si no hubiera este coronavirus, podríamos esforzarnos en la obra del Evangelio. Pero en esta situación, en esta época, ¿acaso los hijos de Dios miraremos solo este mundo tridimensional? ¿No nos fijaremos más bien en las palabras de la Biblia, escritas para el mundo de 4 y de 5 dimensiones? Los que no prestan atención a las palabras de la Biblia no pueden sino vivir persiguiendo cosas intrascendentes. Veamos Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice que obtendremos? La promesa. Si hacemos la voluntad de Dios, cuando volvamos al mundo angelical, el mundo espiritual y verdadero, recibiremos como premio el eterno reino de los cielos, como Dios nos ha prometido. Dios nos ha dado muchas promesas. Nos prometió que nos haría el real sacerdocio, que ya no habrá muerte ni dolor, que nos daría la vida eterna. Veamos el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, retroceder significa que su fe se va enfriando y que, en lugar de tener esperanza en el cielo, su corazón es cautivado por las cosas de esta vida. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es como debemos ser todos. Dios hizo a los profetas escribir todo lo que desea que hagamos, ¿no es cierto? La Biblia fue escrita por personas que recibieron las palabras de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vayamos a Números, capítulo 13, y veamos qué lección nos enseña y qué clase de fe debemos tener. Números, capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ellos describieron la realidad tal como era. La gente es grande y fuerte y no podemos ni acercarnos a ellos. Estos 10 espías no contaron nada que no fuera verdad. Contaron las cosas como eran, pero ¿qué olvidaron decir? Obviaron completamente la promesa de Dios de entregarles esa tierra y solo transmitieron su percepción tal cual, según lo que habían visto en el mundo tridimensional. Esto conmocionó a todo el pueblo. Versículo 30,
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Veamos el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Quién fue el que prometió darles la tierra de Canaán? Fue Dios. Aunque Dios les prometió que les entregaría la tierra de Canaán, cuando la exploraron y vieron cómo era la situación, les pareció inalcanzable. Dijeron que las ciudades eran grandes y fortificadas con altos muros, que ellos parecían langostas al lado de la gente de esa tierra. Esto nos muestra la gran diferencia de estatura que había entre ellos, ¿verdad? Al oír este informe, el pueblo desfalleció. Se olvidaron completamente de que Dios les había prometido darles la tierra. Si las palabras de Dios no están en nosotros, perdemos nuestra fe. También en el huerto de Edén, cuando se olvidaron de la palabra de Dios, empezaron a sentir curiosidad por la palabra de Satanás. De pronto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal parecía bueno para comer, agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos, siempre debemos tener las palabras de Dios en nosotros y juzgar todo pensando: ¿qué dice Dios acerca de esto? En el viaje de 40 años por el desierto, aunque el resto dio un informe sobre lo que habían visto y percibido, Josué y Caleb dieron más peso a la promesa de Dios y a la palabra de Dios. Esta es la tierra que Dios ha prometido entregarnos. ¿Qué importa lo grandes y fuertes que sean o lo buenas que sean sus armas? ¿No dijo Dios que nos daría esta tierra? Josué y Caleb solo se fijaron en eso. Ellos también vieron que los habitantes de Jericó eran altos como gigantes, pero ¿cómo es que los consideraron de otra forma? También vieron que las ciudades eran grandes y fortificadas. Pero, ¿quién estaba en el corazón y en los ojos de Josué y Caleb? Estaba Dios, y ellos creían absolutamente en la promesa de Dios. Dios nos lo ha prometido. Su amparo se ha apartado de ellos. Nosotros los comeremos como pan. Hermanos, imaginen que se les acerca un niño pequeño y les dice: me lo voy a comer como si fuera pan. ¿Qué pensarían? Se reirían. Los gigantes de la tierra de Canaán habrán sentido lo mismo al ver a los israelitas. Pero, ¿qué dijo Josué? Con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb tenían una fe diferente de los demás. Por eso, ellos dos pudieron entrar en la tierra de Canaán. Canaán representa el reino de los cielos. ¿Qué necesitamos para entrar en el reino de los cielos? En esta época debemos tener una fe como la de Josué y Caleb. Pensemos solo en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Si Dios ha prometido algo, ciertamente lo cumplirá. Dios nunca rompe su promesa. Él dijo: la palabra que sale de mi boca, ¿qué hará? No volverá a mí vacía. Su palabra se cumple absolutamente. Aquí podemos ver la fe de Josué y Caleb. Sigamos con Números, capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Aunque Dios había prometido darles la tierra, el pueblo olvidó la promesa de Dios y solo tuvo en cuenta lo que dijeron los 10 espías. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada? Dios nos ha mostrado esto como ejemplo para que sepamos qué clase de fe debemos tener cuando nos encontremos en una situación similar.
Hace 3.500 años, los israelitas se desalentaron porque se fijaron solo en las circunstancias. Leamos el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dijeron que harían? Nosotros los comeremos como pan. Otras traducciones dicen: serán pan comido. Esto significa que ellos no son nada, ¿verdad? ¿Y qué más dijeron? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Realmente fueron grandes guerreros de la fe. Ya que tenían esa fe, Dios juzgó así: los que no tenéis fe, os quedaréis para siempre en este desierto. Por eso vagaron por el desierto durante 40 años hasta que todos hubieron perecido. Continuemos con el versículo 10. Josué y Caleb hablaron así y entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, ¿quién está con nosotros? ¿Acaso no está Dios con nosotros? ¿Quién estableció esta iglesia? La estableció Dios. Aunque todas las religiones del mundo se unan, no son nada. Para Dios, todas las naciones de la tierra son como una gota en un cubo de agua, y como menos que nada. Son como una mota de polvo en una balanza. Fijémonos bien en lo que Dios juzgó. También en esta época, si no tenemos fe en determinadas situaciones, tendremos ese mismo resultado. Veamos el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas, tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él tenía una mentalidad diferente. Nuestra mentalidad también debe ser diferente de la de los 10 espías. Debemos tener la misma mentalidad que Josué y Caleb. Dios dijo: mi siervo Caleb tiene otro espíritu y me sigue absolutamente. Él nunca perdió la fe en Dios, sino que la mantuvo hasta el final. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Finalmente, Dios dijo: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿qué pasó con todo el pueblo? Leamos el versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto, ¿por cuántos años? 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Su incredulidad les trajo desgracia. Mientras recorremos el camino de la fe, nos encontramos con muchas adversidades. Satanás no nos deja ir tranquilamente a ese lugar tan fantástico. Si nos tentó en el cielo, ¿no le será mucho más fácil tentarnos en esta tierra? Debemos tener a Dios en nuestro corazón y pensar solo en Dios. Si creemos absolutamente en las promesas de Dios y actuamos con fe en ellas, podremos alcanzar la gloria de recibir al Señor en el aire y de ser transformados en un instante para estar eternamente con Padre y Madre celestiales. ¿No es cierto? Los santos de la Iglesia primitiva creían absolutamente que, aunque sus cuerpos físicos muriesen, en la mañana de la resurrección serían resucitados con un cuerpo espiritual junto con Cristo y disfrutarían de la vida y la felicidad eternas en el reino de los cielos, el paraíso eterno, estando siempre con el Señor. Por eso, aunque fueron severamente perseguidos por los tiranos emperadores romanos a lo largo de varias generaciones, nunca se doblegaron ante ellos. Nada ni nadie podía quebrantar la fe de los cristianos. Aprendamos una lección de esta historia y superemos con fe todas las dificultades con las que nos encontremos. Veamos Daniel, capítulo 3. Aquí vemos que el rey usó su autoridad para forzar a los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran funcionarios de Babilonia, a arrodillarse ante la imagen que había levantado. Estas historias de la fe no están escritas en la Biblia sin más. Todas ellas son ejemplos y lecciones para nosotros que vivimos ahora. Por eso, cada vez que nos encontremos con una situación parecida, debemos recordar lo que está escrito en la Biblia y pensar cuidadosamente en el resultado dado por Dios. Veamos el capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Es decir, si os postráis, os perdonaré. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». En el mundo tridimensional, esta situación da muchísimo miedo. Todos los ministros y funcionarios del rey de Babilonia adoraron la imagen, pero estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a hacerlo. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego. El rey se enfadó tanto que le cambió el color de la cara.
y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuánto más de lo normal? 7 veces más de lo acostumbrado. Un horno puede fundir el hierro, ¿verdad? Pero el rey ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Quería matar a los 3 hombres quemándolos. Aunque fueron amenazados de muerte, Sadrac, Mesac y Abednego no vacilaron en la fe. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Los que se acercaron al horno para echarlos dentro, murieron. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, el mundo de la fe no es algo que pueda explicarse desde el mundo tridimensional de los seres humanos. Por superar esta prueba, Sadrac, Mesac y Abednego fueron honrados con una posición más alta, ¿verdad? ¿Cuánto les habrán aplaudido y elogiado los ángeles cuando llegaron al cielo? Mostraron una fe perfecta y su amor por Dios incluso delante de la muerte. Su voluntad inquebrantable es un ejemplo para nosotros. ¿Y qué diremos de Daniel? Aunque sabía que, según la orden del rey, debía ser echado al foso de los leones, continuó orando hacia Jerusalén 3 veces al día. Su fe también era magnífica. Dios no los reprendió por actuar de manera imprudente y temeraria, sino que los consideró verdaderamente loables. En Hebreos, capítulo 11, está escrito: sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que tenían absoluta fe en Dios, no temieron ser echados al horno de fuego, ni tuvieron temor de los reyes de este mundo. Por mucho que cambien nuestras circunstancias, no debemos temer en absoluto. En Isaías, capítulo 41, Dios dijo: yo te ayudaré. Nos dijo que no temamos y que seamos valientes. ¿Hasta cuándo? En Mateo, capítulo 28, Dios dijo: siempre estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Nunca nos olvidemos de Dios. Siempre debemos pensar en los mandamientos y enseñanzas que Dios nos ha dado para que podamos beneficiar a la gente de todo el mundo. Espero que todos nos fijemos en la palabra de Dios y tengamos una gran fe que nos permita entrar en Canaán, así como Josué y Caleb. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.